conmigo al monte. Te mostraré lo que yo ya he visto. El espíritu de este siglo está usando como marionetas a figuras públicas, los artistas, educadores, políticos, empresarios. Los nombres de los injustos antagonizan en nuestra historia. ¿Y qué veo? Tinieblas muy oscuras. Toma mi mano y camina a mi lado, que la fe nunca significó caminar con los ojos cerrados, sino con los ojos bien abiertos, mirando fijamente a la realidad adversa, con los pies firmes en la roca, con convicción en el corazón. A esa realidad, hoy le grito mi promesa: no cederé ni un centímetro más. Cuando la noche está más oscura, es el preciso momento que anuncia el amanecer de su luz. Toma mi mano, que más que vencedor nunca significó el no caer, sino vencer a quienes antes nos habían vencido. Toma mi mano y te aseguro una cosa: no será fácil, no tiene por qué ser fácil, y no quiero que sea fácil, porque mientras más grande sea la adversidad, más grande la victoria. Toma mi mano y te ofrezco una cosa, solo una cosa, lo mismo que una vez ya nos ofreció nuestro maestro: una cruz. Los muertos no tienen nada que perder, y quien no tiene nada que perder se transforma en un imparable, un hombre que no negocia, no tranza, no comercia, no cede. Su alma está fuera del mercado, se transforma en un cristiano sin precio, en un incorruptible. Quien le pierde el temor a la muerte está preparado para el sacrificio. No hay nada que se le pueda arrebatar a quien en vida ya ha muerto para Jesucristo. La cruz es la causa de aquel que murió, nuestro heroico paladín, que nos inspira a ser un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo agarra con fuerza su realidad y la transforma con el poder de la decisión de seguir a Cristo, cueste lo que cueste, a fin de manifestar su reino. Un verdadero discípulo levanta su voz sobre cada contingencia y expresa sin temor la verdad del cielo. Un verdadero discípulo tiene el coraje de negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirle hasta donde el mismo caminó, hasta la misma muerte. Un verdadero discípulo, donde quiera que esté, afectará a su entorno. Es sal sacudida del salero, un inmiscuido, uno que no espera invitación, porque el denuedo celestial le impulsa a transformar, no le intimida su campo de batalla, cualquiera que fuere. Educación, gobierno, economía, arte, familia, adoración, comunicación. Y cuando vuelve cansado a casa, renueva sus fuerzas en búsqueda de más. Un verdadero discípulo no se desanima por el tamaño de los gigantes a enfrentar, sino con pasión celestial compara a su Goliat con el tamaño de su Dios. Y se sonríe porque tiene prometido volver del campo de batalla con más de alguna herida. Un verdadero discípulo toma hoy mi mano y sube al monte de Dios. Un verdadero discípulo cree, trabaja y lucha por la expansión del reino de los cielos, aquí y ahora. Hola, qué bueno que estás aquí dispuesto a seguir avanzando en este tema. Soy discípulo. ¿Sabías que desde el año 2020 al 2030 se ha declarado como la década del discipulado? Y creo que esta pandemia es una oportunidad que Dios nos da para formar discípulos para el reino de Dios. Muchos corazones están sedientos de las palabras de fe, amor y esperanza que vienen de Jesús. ¿Te has dado cuenta al mirar a tu alrededor? Al igual que la paternidad natural, lo saludable de la dinámica familiar en la que crecemos refleja nuestra vida como adultos. Todos nosotros debemos tener entonces el compromiso de ser saludables si queremos levantar discípulos saludables. Para formar discípulos saludables, debemos entonces entender cuál es el proceso que debe recorrer cada persona que el Señor trae para formar parte de la familia de la fe y que luego llama a servirle. Así que hoy voy a compartir con ustedes estos niveles o fases y las características de cada nivel. La semana pasada nos detuvimos para repasar la gran comisión que Jesús nos dejó. Y leíamos entonces en Mateo, en el versículo 19 y 20, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer
todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que como vemos, la misión que Jesús nos dejó es hacer discípulos, y esto implica formar seguidores de Jesús. Ahora, debemos saber que hay un avance progresivo en todo aquel que conoce a Jesús. Ya lo he mencionado. Y nuestra responsabilidad es ayudarles en ese proceso de crecimiento, en ese avance. Por eso vamos a ver cómo existen esos diferentes niveles de madurez y crecimiento cristiano. Al igual que el desarrollo natural que va desde la niñez a la adolescencia y de allí a la adultez, todo discípulo debe avanzar en su crecimiento espiritual para poder formar a otros. Tenemos la responsabilidad de formar discípulos saludables. Por eso la importancia y la necesidad de ser saludables nosotros mismos primero, pues siempre estaremos modelando. Vamos a observar estos diferentes niveles. Así que primero quiero describir a ese creyente que abraza a Cristo y deposita su fe en Él como su Salvador y hasta está conectado con la familia de la fe, pero aún se ve a sí mismo de acuerdo a la representación del tipo de creyente que podríamos llamar hijito inmaduro, que hace Pablo en Romanos 7, 21 al 25. Pablo escribe de la siguiente manera: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Como ves, este tipo de creyente, a quien estoy llamando hijito inmaduro, aún sigue sintiéndose incapaz de abandonar la antigua vida egocéntrica de espaldas a Dios. Debemos reconocer que muchas veces esta lucha interna contra el pecado es también real para nosotros, pero hay creyentes que se sienten fracasados y se mantienen así la mayor parte del tiempo. Así que quien está en este nivel de hijito inmaduro tiene estas características. Uno, se ve a sí mismo, es decir, su identidad como un pecador, viviendo en ese estado de derrota frente al pecado, de lo que, como hemos visto, Pablo hace una buena representación en Romanos 7. Dos, debido al sentimiento de ser un pobre desgraciado y a sus frecuentes fracasos frente a la tentación, duda de su condición como hijo de Dios. 3, debido a sus fracasos y caída, llega a poner en duda entonces el amor, la fidelidad, la presencia de Dios en su vida, y muchas veces esto se relaciona con algún vacío de afecto de mamá o papá que pudo haber sufrido en su infancia. Estos creyentes, ¿qué necesitan? Necesitan recibir la convicción de lo que Pablo continúa diciendo a partir del versículo 25. Él dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así es. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que si se siente perdido, recuerde abrazar a Jesucristo como el dueño de su vida, su Salvador, y que al hacerlo, Él es la fuente de fortaleza y de libertad. Si estás confundido y abrumado, atraído por el pecado, sigue lo que dice Pablo: dar gracias a Dios por haberte dado libertad a través de Jesucristo, lo que te permite vivir en ese poder que Cristo te da, ese poder que te concede la victoria verdadera sobre el pecado. Y sigue diciendo el versículo 25, y vamos a leer luego el inicio del capítulo 8. Así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y sigue diciendo: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Así que podemos escuchar
las palabras: es inocente, déjenlo en libertad. ¿Qué significan estas palabras para usted si se hallara en la fila de personas condenadas a muerte? Sin Jesús no tendríamos ninguna esperanza. Dios nos declaró inocentes y nos concedió libertad del pecado para hacer su voluntad. Por eso dice Romanos, en el capítulo 8, versículo 2, seguimos leyendo: el poder del Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El poder del Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Este Espíritu de vida es el Espíritu Santo que produce el renacimiento en todo creyente en Cristo. El Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para disfrutar de una vida cristiana victoriosa. Ahora, veamos cómo describe el apóstol Juan los niveles de madurez y de crecimiento de los discípulos en la primera carta que escribe a los seguidores de Jesús en todas partes del mundo. Vamos a leer en Juan, en el capítulo 1, en primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Dice así: les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes, que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones. Han ganado la batalla contra el maligno. Como vemos, se dirige a tres categorías de creyentes. Hijos de Dios, que en otras versiones de la Biblia se les llama hijitos, jóvenes en la fe, y lo tercero serían personas maduras en la fe, que en otras versiones de la Biblia se les llama padres. Como hemos visto, no tiene nada que ver con la edad cronológica, sino con la madurez espiritual. Conozco pastores jóvenes a quien Dios ha levantado como padres en la fe de otros jóvenes de su misma edad o de personas mayores. Conozco a personas mayores que tienen la fuerza de jóvenes guerreros en la fe que sirven con pasión en la iglesia. Estas son las características de quienes llamaremos hijitos. Ellos han recibido la convicción de haber sido perdonados. Así que se ven a sí mismos como apartados para vencer y reflejar a Jesús. Así que están viviendo lo que Pablo describe en Romanos capítulo 8, que hemos leído. Están experimentando el amor del Padre y saben que gracias al Hijo de Dios, ellos son adoptados como hijos de Dios. Disfrutan verse a sí mismos según lo que la palabra de Dios dice que son en Cristo, es decir, ligados a Él. Están convencidos de que son hijos de Dios, sal, luz de la tierra, vencedores por aquel que les amó, embajadores de Cristo. Todo lo que la palabra de Dios dice que somos en Cristo. Y me parece escuchar a estos hijitos rebosando de alegría al agradecer la fidelidad de Dios. Y algunas mujeres dicen, yo soy la hija mimada del Padre. Y lo dicen a viva voz. ¿Has escuchado a alguien así? Pero a veces pierden de vista que Dios les bendice para bendecir a otros. Y que si Dios les levanta y les pone de pie, es para levantar a otros. Esto es maravilloso, ¿no? Pero a veces todavía viven la vida cristiana pensando demasiado en sí mismos, de forma egocéntrica. Les gusta recibir cuidado, afecto y bendición. El centro de sus vidas
es su prosperidad, su bendición, su salud, y esto se nota en las oraciones y en sus peticiones de oración. He observado que nuestra vida de oración y nuestras peticiones dice mucho acerca de nuestra madurez cristiana. Piensa en tus oraciones durante esta última semana. ¿En qué se centraban? Dios prospérame, Dios bendíceme, Dios fortaléceme y levántame. Estas son oraciones algo egocéntricas, ¿no es cierto? Veamos ahora las características de un joven. Y a mí me gusta llamar jóvenes guerreros, porque son guerreros que están actuando y tomando iniciativas a favor de otros. También tienen un sentido de propósito y llamado, usando sus dones a favor de otros. Son ministros trabajadores que no piensan en su bien, sino en dar. La palabra de Dios vive en sus corazones, así que son buenos discípulos aprendiendo y poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Ellos viven la experiencia de vencer el mal haciendo el bien. Generalmente sirven en muchos ministerios, dan sus energías, recursos y tiempo para la obra del Señor, dirigen a otros, sueñan, quieren tener resultados, sirven con sus dones y no esperan agradecimiento, más bien agradecen por servir. Voy a hablarles de una anciana de la iglesia con un corazón joven. Ella se llama Josefina y tiene una amplia experiencia en estimulación temprana. Sirve con mucha entrega en el trabajo que realizamos para prevenir la desnutrición, atendiendo a madres necesitadas y a sus bebés de bajo peso y talla. Ella no solo atiende a los niños, sino que enseña a las mamás a conectarse con sus hijos a través de masajes, del contacto, de técnicas de estimulación. También enseña a enfermeras más jóvenes y se está multiplicando en ellas. Su trabajo está impregnado de fe y oración a favor de quienes sirve, y hemos visto recuperación donde Dios se ha complacido en usar sus manos trayendo sanidad maravillosa. Una vez le dije, gracias Josefina, gracias por lo que hace. Y su respuesta fue, de nada, pastor, yo estoy agradecida del Señor y de ustedes por darme la oportunidad de servir. Así habla una joven guerrera de 70 años. Pablo escribe algunas palabras que muy bien podrían aplicarse a estos jóvenes en la fe para que mantengan su crecimiento y avancen. Escucha lo que dice en Filipenses en el capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Crees que estas palabras son para ti? ¿Eres un joven guerrero que necesita escuchar y recordar estas cosas? Ahora observemos ese tercer nivel, que son los padres en la fe y sus características. Ellos tienen raíces en Dios, por lo que reflejan el carácter del Padre. Su posición paternal, su experiencia de fe, su autoridad espiritual les permite involucrarse en la vida de sus hijos. Ellos son los que forman hijitos y jóvenes guerreros. Han sembrado el Evangelio, levantan discípulos. Su testimonio, su madurez les permite invitar a otros a imitarles. Definitivamente son discipuladores excepcionales. ¿Conoces algunos hombres y mujeres de Dios así? Cuando pienso en padres en la fe, viene a mi mente quien fue mi pastor y mentor en el ministerio durante más de 20 años, el hermano Ilidio da Silva, que hoy está en la presencia del Señor. Su largo camino sembrando el Evangelio durante tantos años, su testimonio de integridad y ejemplo de vida familiar, su empeño en levantar jóvenes pastores y acompañarles en sus inicios cuando estaban plantando nuevas iglesias, sus palabras sabias
que nos enseñaban a poner a prueba las tendencias y énfasis que a veces aparecen como movimientos en la iglesia, a retener lo que realmente es bueno y alejarnos del mal como lo enseña Pablo. También viene a mi mente el pastor César, quien sirve como maestro en nuestra iglesia. ¿Lo conoces? Su énfasis en sembrar el evangelio, la gracia de Dios, su verdadero significado, sus respuestas enraizadas en la verdad de la palabra, su enfoque en la eternidad y en su profunda confianza en el Señor. Su mirada que puede conectar diferentes puntos del mensaje de la Biblia para aplicarla a la vida diaria. Su deseo por formar a más pastores y maestros que interpreten correctamente la Escritura. Quiero leerles las palabras del apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Corinto. Al escucharlas puedo escuchar a un padre de fe, a un padre en la fe, hablando a sus hijitos y jóvenes guerreros en esta iglesia. Así que vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo 4, versículos 14 al 17. Él dice: no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñan acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Piensa en estas palabras que dice el apóstol Pablo. Creo que así hablan los padres en la fe. Lo que quiero reforzar es que se debe permitir el avance progresivo en estos niveles sin saltarlos. Todos vivimos en uno de estos niveles y visitamos los otros en algún momento. ¿Con cuál te identificas? ¿Eres un hijito que de vez en cuando se confunde y piensa como un hijito inmaduro? ¿Eres un guerrero que a veces retrocede a la condición de hijito centrándose en sus propios intereses? ¿Eres un padre en la fe que a veces pierdes el enfoque concentrándote solo en tareas y resultados, perdiendo de vista a las personas que Dios trae cerca de ti para ayudarles a crecer en su carácter como seguidores de Cristo? He aprendido que las pruebas y los conflictos revelan el verdadero nivel en el que te encuentras. Sí, los conflictos, especialmente en el matrimonio, en la familia en general o en el ambiente de la iglesia, revelan el nivel de madurez espiritual de las personas. Las situaciones de presión y tensión, cuando vemos que algo es injusto y nos afecta, cuando percibimos, muchas veces erróneamente, que lo que hacen es un ataque intencional, cuando las cosas parecen no salir como nosotros esperamos o nos hacen ver como incompetentes o deficientes. ¿Cuál fue ese último conflicto que tuviste que te dejó ver claramente tu verdadero nivel de madurez en la fe? No te frustres, esta es una oportunidad donde puedes ver exactamente en qué lugar estás y qué necesitas seguir haciendo para crecer. Recuerda, frente a los conflictos, los hijitos procuran su propio bienestar. Ante las pruebas, los jóvenes son discípulos que aprenden, ponen en práctica lo que han oído, visto y recibido de sus mentores, de sus discipuladores. Y ante las pruebas, los padres ven el propósito de Dios por encima de las circunstancias. ¿Cuáles son las claves para avanzar a un siguiente nivel? Esto es importante, porque quizás quieres avanzar de hijito a joven. Bueno, lo primero es que debes ser intencional en buscar mantenerte encaminado por un mentor y un discipulador.
también necesitas descubrir tu llamado y tus dones. Sí, descubre, desarrolla y utiliza los dones espirituales que has recibido a través del Espíritu Santo que te da poder. Esto no lo harás sentado, sino sirviendo a tus hermanos en la fe en cosas que parecen ser pequeñas. Disponte a recibir entrenamiento, no solo conocimiento, poner en práctica lo que aprendes sobre alcanzar a otros, sobre hacer a otros discípulos de Jesús y no solo memorizar conceptos. Ahora, ¿cómo pasamos de ser jóvenes guerreros a ser padres en la fe? En esto lo primero igual es tener un discipulador y mentor. Luego requieres velar por tu salud espiritual y emocional. Así es, necesitas velar por tu salud espiritual, por tu salud emocional, para seguir dando de ti mismo. Recuerda que muchas veces los conflictos personales y espirituales no resueltos pueden sabotearnos si no los resolvemos. Temores, resentimientos, sentimientos de rechazo y más. Por otro lado, enfócate en corazones y no solo en ministerio. Disponte también a oír y amar constantemente a creyentes que el Señor trae cerca de ti para relacionarte con ellos como su mentor o discipulador. Otra vez, vuelvo a preguntarte, reflexiona en esto. ¿Cuál de estas etapas o niveles de crecimiento espiritual, con cuál de ellas te identificas? ¿Eres un hijito que de vez en cuando se confunde y piensa como un hijito inmaduro? ¿Eres ahora un joven guerrero que de vez en cuando retrocede a la condición de hijito, centrándose solo en sus propios intereses? ¿Eres un padre que a veces pierdes el enfoque, centrándote solo en tareas y en resultados, perdiendo de vista a las personas que Dios está trayendo cerca de ti para ayudarles a crecer en su carácter como seguidores de Cristo? ¿Qué están revelando las pruebas y conflictos de tu verdadero nivel? Sí, del nivel donde te encuentras. ¿Tienes un mentor y discipulador? Si no es así, ¿qué esperas para persistir en establecer una relación de discipulado con un seguidor de Jesús más maduro? Si lo tienes, puedes hablar con él sobre esto que Dios te ha hablado a través de este mensaje. Quiero invitarte a que oremos juntos acerca de esto. Querido Dios, gracias por hablar a nuestra vida. Señor, revélanos por tu Espíritu Santo en qué nivel de crecimiento espiritual realmente estamos. Ayúdanos a darnos cuenta cuando estamos en las luchas típicas de un hijito inmaduro. O si quizás, a pesar de tener la identidad de hijos, aún estamos demasiado centrados en nosotros mismos como hijitos. Ayúdanos a ver si ya hemos alcanzado el nivel de jóvenes guerreros y estamos sirviendo con las capacidades que tú nos das para bendecir a otros. O ayúdanos, Señor, a saber qué necesitamos para alcanzar ese nivel de padres en la fe, de tal manera que podamos ayudar a crecer a otros en su relación contigo como seguidores tuyos. Gracias por hablarnos hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén.